La Biblia tiene historias increíbles. Nos habla de historias que realmente pueden llegar a darnos lecciones importantes para nuestro día a día. De hombres y mujeres como tú y como yo, que pasaron por circunstancias y situaciones que vivieron, que experimentaron y sobre todo que tuvieron que aprender lecciones. Cometieron errores, algunos cometieron, algunos hicieron las cosas bien, otros mal. Voy a empezar otra vez. Gracias. Sí, soy. Vale, va, otra vez. La Biblia está llena de historias, historias increíbles, de hombres y mujeres como tú, que cometieron algunos errores, que hicieron las cosas bien, que se equivocaron, que aprendieron, que enseñaron y que por supuesto vivieron experiencias muy profundas con Dios. Nos encanta poder ir a la palabra para poder aprender y llevarnos lecciones a nuestro día a día, para poder sentirnos identificados. Y sobre todo me encanta que la Biblia no esconda los fracasos de los hombres y mujeres que están ahí, sino que nos cuenta qué pasó con ellos y sobre todo qué podemos aprender. Bienvenido a Un Inverso Más. Venimos a hablar de un tema muy interesante que es mañana y tarde. Yo sé que te deja con preguntas, a nosotros también, y es lo que queremos hablar. Queremos hablar de las preguntas y las respuestas que hemos encontrado y sobre todo dialogar contigo. Este Inverso viene a tu pantalla y hasta tus oídos gracias a la Editorial Sé Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventista de España. Y como siempre, Inverso se dialoga, Inverso se comparte e Inverso también se intercambia entre amigos y amigas. Discúlpame, pero bueno, la idea es poder compartir y sobre todo poder complementarnos con los amigos que nos acompañan. Así que chicos, chicas, ¿cómo estáis? ¿Bien? Bien. Yo trabándome un ¿Qué tal poco, tú? Madre mía, Madre mía. Yo bien. Aparte de haber trabado en el inicio, pero bueno, me perdonáis, ¿no? Me perdonáis. Sí. Gracias por Esta perdonarme. Esta vez. Hoy venimos a hablar de David y Salomón, venimos a hablar del continuo, venimos a hablar de cosas muy interesantes, venimos a hablar de una historia muy, muy top. Así que me gustaría preguntaros, ¿cuál es vuestro personaje bíblico favorito? El mío es Pedro. ¿Pedro? ¿Por qué? No, Pedro, no. Digo, perdón. Pablo. 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 ¿Por qué? Bueno, es que, no sé. A ver, no sé si. Comenzó siendo, por así decirlo, como que el malo. Uh-huh. Y luego, cuando tuvo un encuentro con Dios, el cambio radical que tuvo. Pero ahorita que lo pienso mejor, él creía en Dios, porque según el texto bíblico, le pidió permiso al sumo sacerdote de Israel para ir a otras ciudades y arrestar a los cristianos. O sea, que ya creía en Dios. El asunto es que no entendía completamente, no entendía lo que realmente quería enseñar Dios. Muy bueno. Entonces, eso, es que uno se puede equivocar fácilmente de interpretar mal las escrituras. Pero si tú le pides sabiduría a Dios y el Señor te revela, la forma de ver las escrituras es completamente diferente. Muy bueno, Adrián, muy bueno. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Vosotros cuál es vuestro personaje bíblico favorito? ¿Tenéis alguno? El mío es Esther. Muy bien. Porque nuestros nombres significan lo mismo. ¡Ay, qué guay! ¿Qué dices? Sí, y por eso creo que, mira, ahí hay algo especial. No sé. ¿Qué significa tu nombre? Estrella. Estrella, oh. Concretamente Estrella de la Mañana. ¡Uy, qué bonito, Antanda! Qué bonito, está muy bonito. Oye, muy bonito nombre tienes, Antanda. Qué bonito, Gracias. qué bonito. Pues oye, Esther, ¿el tuyo? ¿Tienes alguno? ¿Te gustan todos, Yo no? me quedo en blanco. Jesús, ¿no? Tira de lo La básico. vieja confiable. Jesús. No. Tengo personaje favorito, pero como tal, a ver, me gustan mucho la mayoría, pero me llaman más la atención los líderes. 3 líderes en concreto. Ajá. Moisés, por su paciencia, porque enseña mucho con su paciencia, a pesar de que sí es verdad que en algún otro momento cometió errores como todo ser humano, pero esa paciencia que tenía con el pueblo de Israel y el amor que tenía por ellos, porque no cualquiera dice, bórrame del libro de la Biblia, pero no los borres a ellos, es que es que eso no. Nehemías, porque estuvo en un momento muy difícil y supo cómo hacer que el pueblo quisiera colaborar para construir la muralla. No lo hicieron por obligación, no lo hicieron por necesidad, pues sí un poco, pero lo hicieron con amor, o sea, lo hicieron porque querían. Claro. Y eso no cualquier líder lo logra. Y luego Débora, porque es la única mujer líder en la Biblia, la verdad. Porque demostró con su carácter, con su sabiduría, con su espiritualidad, que las mujeres también podemos tener un gran papel en la vida. Totalmente. ¿Y tú, Astrid? Job. Job. O sea, el libro de Job es un libro muy duro, pero le entiendo.
le entiendo desde tantos puntos de vista. Claro, Job es como el ejemplo más claro de cómo debemos actuar ante las dificultades de la vida, los problemas. Pero entiendo tanto de, yo voy tan mal, pero al mismo tiempo yo te lavo. Muy bueno, muy bueno. Sí. Oye, pues qué fuerte, ¿eh? Vuestros personajes bíblicos, ¿no? ¿Y el tuyo? ¿Tú que estás en casita? Cuéntanos, ¿cuál es tu personaje bíblico favorito y por qué? Vale, nos encantaría leerte esta semana por qué es tu personaje bíblico favorito y sobre todo, bueno, pues ¿qué has aprendido de este personaje? Vamos a empezar con este tema sobre esta mañana y tarde, sobre el continuo, qué es este concepto del continuo y todo esto. Y nos encantaría empezar contigo, querida Astrid. Cuéntanos, por favor, qué subrayaste de Primera de Crónicas 23, del 30 al 32. Léenoslo y dinos qué aprendiste de ello. Vale. Ese versículo dice... Espera, ¿dónde está? Aquí. Tenían además que asistir todos los días por la mañana y por la tarde para dar gracias y tributar alabanzas a Jehová. También tenían que ofrecer todos los holocaustos a Jehová los sábados, lunas nuevas y fiestas solemnes, continuamente delante de Jehová, según su número y de acuerdo con su rito. Tenían también a su cargo el cuidado del tabernáculo de reunión y de santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Casi nada, ¿eh? Sí, no. Al principio dije, no hay nada, no resalta nada, son solo órdenes. Ajá. Pero lo rumié un poco, por decirlo de alguna manera. He sacado 3 colores. Vale. Azul, verde y violeta. Ok. Tenían además que asistir todos los días por la mañana y por la tarde para dar gracias y tributar alabanzas a Jehová. Azul, porque estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo de que la alabanza y la adoración es un principio fundamental de fe y este versículo lo resalta. Luego, seguimos con verde. También tenían que ofrecer todos los holocaustos a Jehová los sábados, lunas nuevas y fiestas solemnes. Me choca el hecho de adorar a Dios en días específicos. Es algo que me sorprende porque no es una costumbre que se mantiene hasta nuestros días. Y por último, también tenían a su cargo el cuidado del tabernáculo de reunión y del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Lo tengo en violeta porque es un desafío de servicio constante y dedicado al Señor, cuidando los lugares de culto y además representa una promesa de conexión con Dios. Es muy fuerte, a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Lo que dices que tenían los holocaustos, los sábados, lunas nuevas y fiestas solemnes, porque finalmente muchas veces las fiestas, como tú muy bien dices, se convierten como en una tradición que perdemos conciencia de por qué lo hacemos, ¿no? Claro, lo hacemos y punto. Lo hacemos y punto, ¿no? Es como que, porque ya toca, ¿no? Es como que, bueno, viene tal fecha y nos toca hacer esto. Sí. Y al final yo creo que como se puede contrarrestar es siendo conscientes de lo que hacemos, ¿no? O sea, tratando de no perder la conciencia. Es como, por ejemplo, ¿cuántas santas cenas no habremos hecho nosotros, ¿no? O sea, yo creo que habré hecho cientos de santas cenas alrededor de mi vida y al final es importante que nunca hagamos una santa cena, sino que seamos conscientes de qué es la Santa Cena, de por qué hacemos la Santa Cena, qué significa, de dónde viene, qué simboliza y que realmente, pero estoy segurísimo que habré hecho algunas por hacer. No, yo creo que muchos de nosotros, no me dejaréis mentir, que habremos hecho algunas por hacer porque toca. Y encima que ni siquiera nos sabíamos, ¿no? Llegamos a la mañana, ¡ay, qué Santa Cena! ¡Ostras! ¿Cómo que Santa Cena? Y luego vamos persiguiendo a ver con quién nos lavamos los pies porque no encontramos a nadie, ¿sabes? Entonces, ojalá que recuperemos esto, ¿no? Porque si al final el Señor está buscando que nos mantengamos en una adoración constante, ojalá que no pierda el sentido ni siquiera ir a la iglesia, ¿no? Yo creo que muchas veces también perdemos el sentido de la iglesia, ¿no? Vamos a la iglesia como cualquier cosa. Y tenemos que venir a la mente que hay mucha gente que no tiene la oportunidad de profesar su fe con libertad. Hay otros en otros países que no tienen esa oportunidad, ¿no? Así que muchísimas gracias, Astrid, por tu subrayado. Y ojalá que nos podamos llevar ese gran testimonio de los hijos de Aarón, ¿no? Que estaban ahí reunidos y que cuidaban el templo y que estaban mañana y tarde adorando. Así que muchísimas gracias, Astrid. Sam, cuéntanos, por favor, ¿por qué David y Salomón deseaban construir un templo permanente? Si ya existía una tienda, si ya existía todo esto, ¿por qué ir al templo permanente? ¿En qué contexto estaban y por qué decidieron esto? Bueno, primero los voy a poner en contexto. Dale. Estamos finalizando el reinado de David. Y David dijo, quiero construirle un templo a Dios. ¿Por qué razones? La verdad que yo me puse así como que construirle un templo a Dios, muy bien. Pero ¿por qué? Entonces, saqué algunas razones muy inconcluso. Primero, en ese entonces los reyes
pues mostraban toda su gloria, toda su pompa con castillos, ¿no? Eran palacios grandes, oro, de todo. Pero David no quería un palacio para él. Bueno, él ya tenía el suyo. Pero quería un palacio para Dios. Él quería construir un templo grande que fuera el orgullo de todo, pero para Dios. Entonces, es muy curioso. También es verdad, yo soy una de las personas que digo que David pasaba más en el tabernáculo que en su propio palacio. Por todos los salmos, cada cosa, por ejemplo, hay 2 salmos que a mí me encantan. Y uno sería la oración matutina y la oración vespertina. Los 2 salmos que a mí me encantan. Justo que tiene que ver con el continuo, ¿no? Sí. Son uno de los primeros salmos, si no estoy mal, es el 2 y el 3. Uh-huh. Y me gustan mucho y muestran esas ganas Todos de buscar David. salmos. Sí. Esas ganas, no, el 3 y el 4. Esas ganas de David de estar en constante comunión con Dios. Ya. También es verdad que ya no eran nómadas. Uh-huh. Las tiendas era porque eran nómadas. Eran de un lado a otro, de un lado a otro. Pero ahorita estaban en un lugar. Y el principal objetivo de eso era que Dios habitara con ellos para siempre. Uh-huh. No que habitaba y luego que su presencia iba. No, él quería que estuviera allí. Siempre. Vale. En ningún momento se fuera. Uh-huh. Ese era, digamos que el objetivo. Y Salomón le dice a Dios, quiero construirte un tabernáculo. Y el profeta, no sé si conocen la historia, bueno, si no la conocen, está ahí mismo. Di el versículo, di el capítulo y el versículo, a ver por si lo quieren encontrar. A ver, si es que no... Lo buscas, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo sigo y luego comento el capítulo y el versículo. Bueno, él le dice y el profeta Natán le dice, sí, pero luego Dios dice, no. Y yo creo que se lo tomó muy bien, o sea, porque fue una decepción muy grande. Todas las ganas que quería, todo, y luego Dios le dice, no, tú no vas a construir. Le voy a dar la oportunidad a tu hijo. Primera Reyes 5. Ahí está. Vale. Gracias, ya está. Encontrado. Gracias. Vale. Primera de Reyes 5, por si lo quieren leer en casa. Muy bien. Y entonces... le dice, no va a ser tú, sino va a ser tu hijo. Va a ser tu hijo. Y Salomón, David y Salomón empiezan preparativos. David empieza a decirle a su hijo, mira, esto es así, y divide cantores, los que guardaban el templo, los sacerdotes, todo el linaje de levitas, los organiza de tal modo que se realicen 2 cultos en específico. Mm. El culto de la mañana y el culto de la tarde. Yo antes pensaba que eso era algo que había creado la iglesia adventista, sinceramente. Yo crecí con el culto, yo crecí con ambos, ¿no? Yo crecí en la mañana tu culto personal, el culto familiar. En la tarde el culto familiar antes de dormir. Eso era la lección antes de dormir. Pero yo pensaba que eso era algo de la iglesia adventista. Pero claro, leyendo la lección me doy cuenta de que no. Dios mismo había dicho que eso fuera. Antes dijo, y realizarán en mi tabernáculo un culto en la mañana y uno al atardecer, al ponerse el sol. Entonces eran muy importantes esos cultos y David quería eso porque era como que inicias y terminas tu día con Dios. Algo muy bonito que decía la lección, decía el culto de la mañana y el culto de la tarde es una protección contra las amenazas internas y externas. Era la forma en la que Dios protegía a su pueblo. Y era una forma, para mí, maravillosa. Y es la forma en la que Dios nos quiere proteger ahora. Y a ver, yo lo traigo a colación, ¿por qué? Porque yo digo, tenemos muchísimos materiales ahorita. Nuestros devocionales no solamente es de la Biblia, sino que tenemos el devocional matutino, la matutina que tenemos de jóvenes, que por cierto, este año está muy bonita, se llama Hoy es Tendencia. Tenemos, sí, se llama así, está súper bonita. Tenemos el inverso, tenemos libros para leer. Entonces tenemos tantos recursos a nuestro favor para hacer justamente eso, protegernos. Porque Dios quiere protegernos y guiarnos a lo largo de nuestros días. Qué fuerte.
Pues leer la matutina. Leer la matutina. Y yo creo que es muy importante, ¿no? Finalmente Dios, en este proyecto tan importante que querían construir un templo, hace algo tan importante de decir, bueno, consagraos a mí primero, ¿no? O sea, es lo más importante, ¿no? Esa consagración de mañana y tarde. Y aunque a veces nos parece un poco rollo, ¿no? Tener momentos intencionales, sí que es importante, ¿no? Yo estoy siempre muy a favor con el tema de vivir una vida de oración, pero también a veces necesitamos momentos puntuales de oración, ¿no? En la mañana, en la noche, necesitamos sentarnos y concentrarnos en una actividad. A veces hacemos tantas cosas al mismo tiempo que queremos estar orando mientras cocinamos. Y eso es muy importante en una vida de oración, pero también es importante parar un momento, nuestra vida por completo, y orar, y estar tranquilos con Dios. Muchas gracias, Sam. Vamos, Y que no se convierta en ritual. Sí, que no sea un ritual que lo hagamos sin sentido, ¿no? Con la oración de la comida. ¿Cuánta gente ora por la comida? Y dices, ¿qué dijo? No, nadie se ha enterado. Así que, pasa. Adrián, cuéntanos por favor, amigo, ¿qué era el continuo y qué buscaba Dios con esta práctica del continuo? Bueno, el continuo es algo para mí un poco duro. ¿Así? Sí. A ver, cuéntanos. O sea, porque es matar, ya por ahí vamos mal, un cordero. Ajá. Y vamos peor. Pero es que uno por la mañana y otro por la tarde. Vale. O sea, como si no fuera suficiente ver morir a un animal que es inocente por la mañana. Vale. También hay que verlo morir por la noche. O sea, tú imagínate, vas a dormir, matas a un cordero y vas a dormir y acabas de matar a un cordero. O sea, vas a tener pesadillas. Ya. Literal, o sea, vas a tener pesadillas porque acabas de matar a un cordero. Pero, y yo lo dije, yo lo leí y dije, qué fuerte, o sea, ¿por qué? Pero luego de ver más adelante en el inverso, lo que quería enseñar Dios, porque Dios a todo lo hace con un propósito, con una razón, nada es porque sí. Me di cuenta que, bueno, sí, tiene su lógica. Y es porque Dios quería sensibilizar a los israelitas con la naturaleza del pecado. Ya. Saber que la consecuencia, la paga del pecado es la muerte. Y para que no murieran ellos, el cordero que representa a Cristo tiene que morir por nosotros. Claro. Entonces, como ya los israelitas habían pasado por situaciones en que se habían alejado de Dios y luego después de que sufrió todo lo malo, deciden volver otra vez a Dios, pues Dios decide hacerles un recordatorio, ¿no? Hacerles un recordatorio de lo que les produce el pecado, las cosas malas que es el pecado, lo que tienes que sufrir porque tú... Sí, para poder, claro. Por lo que tú has hecho por cometer ese pecado. Entonces, es algo fuerte, sí, porque hay que matar dos veces, una por la mañana y otra por la tarde, pero también nos ayuda a concientizarnos, por decirlo así, sí, de intentar de mantenernos siempre cerca de Dios y hacer lo que Él nos pide. Claro. Qué o sea, bonito. en realidad era un acto disuasorio, ¿no? A mí siempre me gusta explicarlo que cuando Dios pide que sacrifiquemos, que realmente Dios no quería que sacrificáramos, ¿no? O sea, eso me refiero cada vez que nosotros pecáramos y llevamos un cordero, Dios no estaba buscando que fuera un comodín para pecar, sino lo que estaba buscando era que nosotros se nos remordiera la conciencia y dijéramos, no quiero pecar porque no quiero que muera nadie por mí, ¿no? Esa era un poco la idea de Dios. Y finalmente ese sacrificio era un recordatorio constante de que Jesús morirá por nosotros, ¿no? Era un sacrificio que lo que estaba buscando es apuntar a Jesús y sobre todo enseñarnos esa necesidad de perdón, ¿no? Y que todos nosotros, por nuestros pecados, finalmente haría falta un sustituto. Por tanto, era muy importante este continuo y muchas gracias, Adrián, por explicárnoslo también. De verdad que sí. Muchas gracias. Ahora vamos con Antanda. Y terminamos porque Satanás no quiere que desarrollemos buenos hábitos, ¿no? Como este hábito del continuo, el hábito que hemos hablado también de tener la matutina, de poder orar mañana y tarde, tener nuestros actos de adoración, como hablamos con Astrid. Cuéntanos por qué Satanás no quiere que desarrollemos buenos hábitos y qué podemos hacer para desarrollar hábitos que sean transformadores para nuestra vida, Mega. Bueno, pues como ya sabemos, Satanás no quiere lo mejor para nosotros. De hecho, quiere el opuesto. Quiere que perecemos con él, porque él ya va a perecer. Entonces, cuando tenemos buenos hábitos, como ya hemos hablado de la matutina, del continuo, estos hábitos nos acercan a Dios y transforman nuestras vidas poco a poco. Al final, cuando hacemos la matutina en la mañana o en la tarde, empezamos el día con Dios.
Llamamos a la presencia de Dios para que esté con nosotros y que nos guíe durante todo el día. Y cuando hacemos la matutina por la tarde, dormimos con la presencia de Dios. Quiere decir que estamos en continua comunión con Dios. Estos hábitos nos ayudan a estar en continua comunión con Dios. Y cuando realizamos buenos hábitos, Dios siempre está con nosotros, porque al final Dios es un Dios de orden, ¿no? Dios quiere que las cosas sean hechas de cierta manera, no porque es un dictador, sino porque al final esas cosas son lo mejor para nosotros. La lección da un muy bonito ejemplo de un hombre que hizo un diario y llevó ese diario 70 años escribiendo cada día sus oraciones, lo que quería, lo que hacía durante el día. Y al final, cuando leía estos diarios, veía que, mira, en esta página yo oré por esto y ya 50 páginas después Dios respondió. En el momento, él no se había dado cuenta de que lo que le pasó en el día era una respuesta de una oración que a lo mejor oró hace 5 años. Pero al final ese hábito de escribir su relación con Dios, ¿no? Lo que hacía cada día, sus oraciones y sus respuestas, le ayudó a darse cuenta del trabajo de Dios en su vida. Y eso también pasa con nosotros, que cuando desarrollamos buenos hábitos, podemos ver claramente el poder y el trabajo que Dios hace en nuestras vidas. Y por eso Satanás no quiere que desarrollemos buenos hábitos. Y lo que Satanás lo quiere es lo que justamente vamos a hacer. Y por lo tanto, vamos a la transición. Muy buena transición. Tu tweet va a ser, we hate Satanás, ¿no? No. Sigue. No. Pero ahora, ¿qué podemos hacer para poder empezar buenos hábitos transformadores? Porque al final, un hábito es algo que tiene que ser constante, no hacer un día y otro día, no. Primero hay que dedicar tiempo al comienzo de la semana, un domingo tranquilito, y escribir y hacer un plan de tu tiempo devocional, ¿no? Si lo vas a hacer por la mañana o por la tarde, ¿cómo lo vas a hacer? Hay veces tenemos que ajustarlo a la realidad, ¿no? La realidad de nuestra vida. A nuestra realidad, porque al final las redes sociales tienen muchas guías de cómo lo puedes hacer, pero la vida de cada persona es distinta. Entonces, si no tienes mucho tiempo en la mañana, en vez de, no sé, leer la Biblia tranquilamente, puedes leer la lección y contemplar el inverso. Y luego por la tarde, cuando tienes suficiente tiempo, puedes leer la Biblia tranquilamente y subrayar y ver y contemplar y reflexionar en lo que has leído. Además, es muy importante planificar antes, porque normalmente decimos, vale, el domingo voy a hacer esto, o ya lo veré, ¿no? Dios ya me guiará mañana lo que voy a hacer. Pero algo muy interesante que dice la lección es que no planificar nada es planificar el fracaso, porque en el mismo momento en que nosotros estamos intentando planificar nuestro tiempo para pasar con Dios, Satanás está planificando contraataques para que no pasemos justo ese tiempo con Dios. Entonces vamos a hacer todo lo posible para estar con Dios, porque al final tener una matutina, tener un tiempo especial devocional con Dios es muy importante. Algo que dijimos aquí hace 3 semanas y me acuerdo aún, era que tenemos que atrevernos a vivir experiencias personales con Dios, no experiencias de una persona. Tenemos muchos testimonios que no son nosotros. Yo tengo 1000 testimonios de mi abuelo, que mi abuelo hizo esto, mi abuelo Dios le guió de una manera, pero ahora es tiempo para que nosotros también pasemos tiempo con Dios y que dejemos a Dios trabajar en nuestras vidas. Amén. Nunca mejor dicho, ¿no? Y Antanda suelta el micrófono y se va. Así bien. Muchas gracias, Antanda. Muy bueno, porque finalmente los hábitos, si lo pensáis, es la forma en la que nosotros hacemos una rutina y esa rutina puede ser transformadora. Entonces, ¿qué está en tu rutina? Porque puede ser que mi rutina no esté ordenada, puede ser que mi rutina simplemente sea lo que venga. Y al final hay que coger el toro por los cuernos y tratar de ordenar mi rutina con la intención de poder tener el máximo orden posible adaptado a mi realidad, ¿no? Y a veces la rutina no tiene que ser, hago una rutina y sigo todo eso, porque cada día puede ser que esté cambiando. Por tanto, es importante la planificación. Y yo siempre lo que suelo decir es que muchas personas me dicen, ay, pastor, es que a mí me cuesta mucho leer la Biblia, ¿no? Porque la leo y no
no me gusta, no tal, digo, es normal. O sea, es normal. ¿A quién de nosotros nos gusta salir a las 5 de la tarde a hacer deporte? A nadie, pero a veces hay que forzarnos a hacer cosas que sabemos que son buenas para nosotros. Y hay que obligarnos a hacer esas cosas que son buenas. Y muchas veces, hasta a mí, a veces me tengo que obligar a leer la Biblia. Y me obligo porque no me apetece. Pero quizás cuando ya sea un hábito, sea transformador, que yo ya voy viendo en el tiempo los resultados de ese hábito, poco a poco va a ser algo que disfrute, que quiera, que busque. Pero al principio quizás me va a costar, pero nosotros tenemos que esforzarnos por tener buenos hábitos, porque no van a venir de forma natural, sino tiene que ser un esfuerzo. Adrián. Yo por lo menos, este es un hábito que ya tengo, que yo me levanto, yo me suelo levantar temprano y estudiar la Biblia, no, porque no me da tiempo, la lección. Lo solía estudiar por la tarde. Ajá. Anteriormente. Pero luego decidí estudiarla por la mañana porque en la tarde tengo clases y bueno, clases no, tengo que estudiar y los exámenes. Y luego me propuse levantarme 5 minutos antes o 10 minutos antes de lo normal para estudiar la Biblia. Fue complicado el comienzo. O sea, el primer día yo dije, vamos, oré, le dije, Señor, levántame mañana con energía para poder estudiar la Biblia. Lo hice, la lección. Lo hice, sinceramente, me sentí muy bien. Pero ya luego, a partir del tercer día, le dije, 5 minutos más. No, o sea, pero sí, y luego dije, no, levántate, échate agua en la cara, y de allí, o sea, fue sinceramente una lucha, intentar crear eso, pero sí, dio sus resultados. Totalmente. Pero hay que esforzarnos, ¿no? Sí, muchas veces pensamos que tiene que hacer cosas de Dios van a ser fáciles, ¿no? Es como si yo pero yo me gustó mucho lo que dijo Antanda, de que finalmente este sistema, el sistema satánico creado Satanás, el sistema donde vivimos, la sociedad donde vivimos, está configurada justamente para alejarnos de Dios, ¿no? Sí. Y nosotros tenemos que luchar para ir contracorriente, para tratar de ir con Dios, y a veces nos cuesta que nos esforcemos, que nos quitemos distracciones, que nos prohibamos cosas, que dejemos cosas de lado, con la intención de caminar a nuestro objetivo, que es estar cerquita de Él. Al final, Dios es el que quiere lo mejor de nosotros. Entonces, el mínimo esfuerzo que vamos a hacer, Dios lo va a multiplicar por ti. Muy bueno. Totalmente. Muy buena promesa. Muchas gracias, Antanda. Pues bueno, hemos terminado. Ha sido un capítulo muy bueno sobre lo importante que es poder encontrar nuestra vida en una continua adoración, y sobre todo que esos hábitos tienen que ser parte de nosotros y no dejarlo, sino que lo tomemos en serio, que nos esforcemos, y ya veremos los resultados y el Señor lo dejará bien recompensa. Vamos a los tweets, si os queréis os comparto el mío. El mío es: la adoración no es un momento, es un modo de vida. Que tu respirar, pensar y actuar sean himnos para Dios. Qué bonito. A tope, estoy a tope. ¿Vosotros qué tal? Venga, contármelos. Venga, voy yo. Empieza y termina tu día en mi presencia. Te protegeré y guiaré. Atentamente, Dios. Ay, qué bonito. ¿Te lo copió Adrián o qué? No. Yo pensé que lo había escrito a Astrid. No. Tanda, el mío es... El tuyo me gusta mucho. No planificar nada es planificar el fracaso. El fracaso. Antanda, autora. Astrid. Yo tengo levántate y alaba. Levántate y alaba. La adoración no tiene horario. Hazlo siempre con pasión. Ay, qué bonito, tía. Me gusta bastante. Dale, Adrián. Vale, el mío es: el Señor quiere que nos acerquemos. El Señor quiere que nos acerquemos a Él. Vayamos con Él. Muy bonito. Al punto y al grano, ¿no, Adrián? Sí. Y así terminamos con un mensaje al punto y al grano. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos una semana más en Un Inverso Más. Sabes que estamos aquí todos los sábados a las 4 de la tarde, hora España. Por favor, comparte este contenido si te está gustando. Comparte este contenido con más pioneros, con más jóvenes de tus iglesias. Si tú eres profesor de escuela sabática, que hay muchos profesores de escuela sabática, compárteles el vídeo para que puedan vérselo. No te lo quedes solo para ti, sino compártelo con ellos para que puedan verlo, para que puedan compartirlo, para que puedan disfrutarlo. Y recuerda que nos vemos semana a semana en esta cápsula de Inverso, donde estudiamos, dialogamos y sobre todo que nos encanta leerte aquí abajo en los comentarios. Recuerda que aquí abajo tienes un montón de recursos a Feliz y que nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye bye. Chao. Adiós.